Hola, vamos a ver el concepto de azimut y ángulo solar. El azimut es el ángulo que forma la proyección de la luz solar respecto a una referencia. Generalmente esta referencia es el norte o el sur. Como podemos ver en esta gráfica, el azimut se encuentra representado en base al norte, tomando en cuenta las manecillas o el sentido de las agujas del reloj. En este caso podemos ver que el azimut se mide a más de 280 grados. Tenemos que entender que el azimut se mide en un plano horizontal. La referencia varía de acuerdo al uso y lugar que nosotros le demos en el ámbito académico o en el ámbito profesional. Es en ese sentido que tenemos que saber que existen diferentes tipos de mediciones del azimut. En esta gráfica podemos ver una gráfica que tiene como referencia el sur y tenemos 180 grados hacia el este como positivo y 180 grados hacia el oeste como negativo. En el hemisferio sur el sol nace en el este, tiene un recorrido por el norte y el ocaso es en el oeste. En la gráfica podemos ver cómo se van generando los diferentes ángulos de incidencia respecto al punto central de lo que sería el azimut. Aquí podemos ver otro tipo de medición en donde el norte y el sur se encuentran en el cero, el lado hacia el este sería el positivo y el lado hacia el oeste sería el negativo. Aquí, como el gráfico que veíamos al inicio, sigue las manecillas del reloj y tenemos una circunferencia de 360 grados, en donde la incidencia, en este caso, del azimut sería aproximadamente de 280 grados. De esa forma tenemos varios tipos de medición. Si nosotros tomamos en cuenta el punto de referencia y nos imaginamos un elemento vertical de X altura, cuando nosotros obtengamos la elevación solar más el azimut, podemos definir esta línea que sería la sombra que arrojaría ese elemento vertical, como vemos en esta isometría en el ejemplo que mostramos en azul. Aquí tenemos el azimut y la inclinación, que es lo que vamos a ver a continuación, nos define el largo de la sombra. Ahora, ¿qué es la inclinación, ángulo solar o ángulo de elevación? La elevación solar es el ángulo de elevación del Sol. Esto es el ángulo entre la dirección del Sol y el horizonte ideal. Tanto azimut como elevación son coordenadas que dependen de la posición del observador sobre el planeta. Volviendo a ver la gráfica, complementamos el azimut, que ya lo vimos, más el ángulo de inclinación solar. En estas gráficas podemos ver tanto en un esquema de elevación lo que sería el ángulo de elevación, viendo un cuerpo como ejemplo en celeste, y en este espacio o en esta gráfica isométrica podemos ver cómo se proyectaría la sombra en base al azimut y la inclinación que tenga el Sol en ese momento específico del día. Siempre hablamos como ejemplo el hemisferio sur. Y por último vemos la aplicación de los conceptos tanto de azimut como de inclinación. En este caso podemos apreciar en una elevación como tenemos la línea de tierra, el cuerpo verde proyecta su sombra en el suelo en base al ángulo de inclinación del Sol. Y en esta planta o esquema de planta podemos apreciar cómo desde este punto de referencia medimos o tenemos el azimut, y el azimut es el que da la dirección de la sombra emitida por el Sol. Debemos tomar en cuenta que los rayos del Sol siempre van a ser paralelos. Esto significa que al determinar un solo punto vamos a conocer la dirección o el azimut de los demás elementos que tengamos o que estemos analizando.
Aquí vemos la proyección de la sombra tomando en cuenta ambos elementos, tanto la inclinación del Sol como su dirección o azimut.